Hermanos, ¿cómo están todos? Una vez más estamos con ustedes aquí trayendo el mensaje, la palabra de Dios. En el día de hoy vamos a dedicarnos a hablar sobre un versículo muy tratado, pero que es realmente un versículo que no ha llamado todo mucho la atención. Vamos a hablar específicamente de el evangelista Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, el versículo 6. Precisamente vamos a leer del 1 al 6, pero vamos a hacer nuestro tema de enfoque, sería el versículo 6. Así que vamos a leer la palabra de Dios. Siempre la leemos en nombre del Padre, del Hijo y el poderoso Espíritu Santo. Y todos decimos, amén. Dice del 1 al 6, Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 1, del 1 al 6. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dice el 4, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Dice el 5, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Oh Padre, Señor Dios, poderosas son tus palabras. Danos total entendimiento de ellas para que así nosotros podamos transmitir el mensaje conforme al deseo que tienes tú de difundirlo en este planeta Tierra a nivel universal. Hermanos, este es un tema, como dije, un tema realmente de mucho uso, y es Jesús en todo su pronunciamiento, cuando habló de una manera más allá de la capacidad tal vez de los que estaban ahí, porque no habló solamente para ese momento. Habló para todo el momento, para toda la vida y toda una vida. Por eso los temas, los versículos, el Evangelio, los 4 Evangelios, todos los versículos, todo lo que dijo Jesús, es algo que se actualiza y está siempre enfocado en el momento en que estamos. Eso del camino realmente fue algo que buscaron siempre los hombres de Dios. Siempre fue motivo de ser buscado. Cada uno buscó, así vemos en Deuteronomio 32, capítulo 5, versículo 32 a 23, habla específicamente Moisés a los hijos de Israel. En ese momento él le decía de manera específica que debían de no apartarse ni a diestra ni a siniestra de las causas que Dios le planteó. Eso ustedes lo pueden encontrar en Deuteronomio 5, versículo 32 al 33. El mismo Moisés, en el momento en que ya se veía su partida de esta tierra, él también le planteó a su pueblo antes de partir. Le dijo también en Deuteronomio 27, 11, Deuteronomio, él volvió a hablarle en 31, 29, específicamente 21, 39, le habló nuevamente y nuevamente se dirigió a ellos diciéndole que trataran siempre de mantenerse apegado a la palabra de Dios, porque él sabía que al momento de su muerte podían desviarse y podían llegar informaciones erradas para desviarlo a uno u otro lado del camino, y él le exhortó a que se mantuvieran siempre en el camino siguiendo la palabra de Dios. Pero también eso lo vemos que también lo dijo
Isaías en su momento también dijo que refiriéndose a su pueblo, este es el camino, andad por él y no desviarse. Todos buscaron que todo el mundo anduviera por el camino y no se desviara. Haciendo un enfoque más bien, un enfoque terrenal del camino. Siempre estaban planteando de una visión terrenal de conducirse por la tierra y que Jehová Dios le protegiera y le diera sabiduría para manejarse en las cosas en esta tierra. Pero realmente vemos que eso fue un enfoque todo de un punto de vista terrenal. También David también hizo énfasis de exclamar a Dios. Si vemos a David en el Salmo 27:11, también decía, enséñame, oh Jehová, tu camino. Así también dice David en el Salmo 25:4, muéstrame, oh Jehová, tu camino. Todo buscaban que se le enseñara el camino. Por eso vemos que vemos en la Biblia que desde Moisés, Josué, siguiendo así en el orden que lleva la Biblia, presentando a los grandes hombres de Dios, a los profetas y demás, desde Moisés, Josué, Samuel, y siguiendo esa ruta, podemos decir Job, David, Salomón, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Miquea, Malaquías, todos pidieron en un momento dado la orientación, pidieron a Dios, clamaron a Dios por un camino, y Jehová Dios le mostraba el camino, pero era un camino que momentáneamente ellos usaban y luego tenían que volver a pedir otra vez a Jehová Dios que le diera orientación. Todos esos fueron enfoques terrenales del camino, porque realmente, como vemos, el hombre desde la historia misma de su existencia ha necesitado de un camino de comunicación, porque si usted no tiene un camino, cuando sale de su casa no sabe cómo regresar. Y todo el ser vivo, desde que fue creado, desde Adán hasta nuestra época, sale de su casa y hace diligencia, a trabajar o lo que sea, y para regresar tiene que tomar un camino, para irse un camino y para irse un camino, porque ¿qué es un camino? Un camino es algo que nos lleva de un punto a otro punto, si no, no es camino. Si yo voy ahora mismo para New York y yo establezco la ruta, tomo el camino y no me detengo en Newark, yo no he tenido el origen, el fin del camino que quiero, porque es algo que me lleva de un punto a otro lugar que yo en mi mente tengo que debo llegar. Y eso es lo que realmente buscaban siempre esta persona, un lugar, algo que lo llevara de un lugar a otro, pero con seguridad. Y por eso clamaban a Jehová Dios, y por eso proclamaban que Jehová Dios le diera protección, que Jehová le protegiera mediante la acción de su espíritu en el camino, le diera sabiduría para manejarse, lo librara de los asaltantes, de la fiera, de lo demás, porque realmente en ese momento era bien difícil conducirse, porque el trecho eran limitados y eran casi exclusivos, y había que casi de manera forzada pasar por diferentes trechos, diferentes caminos. Por un camino es X, había casi de manera forzada que pasar por ahí, porque no es como ahora. Yo tengo muchas opciones para ir a un lugar, gracias a la amplitud de vía de comunicación que hay, terrestre. Pero en ese momento era bien difícil y siempre clamaban a Dios que le diera una visión, que le diera visión de cómo ir y conducirse, en qué momento salir de la casa, cuál era el momento más seguro para ellos ir a hacer su diligencia, para difusión de la palabra, del mensaje de Dios. Y todo eso llevaba a esa clamor a Dios de protección. Eso sucedió en aquella época y también sucedió en el mundo secular. Recordemos que el mundo secular buscaba de manera ansiosa
una manera de mantenerse comunicado. Más bien el hombre que salía a alta mar, a la navegación, tenían que buscar la forma de poner faro de luz que le iluminara, que le diera orientación de cómo estaban, pero cuando estaban muy distantes era muy difícil, hasta que realmente apareció la brújula. La brújula fue un invento chino, pero de gran utilidad para la navegación y después también para las excursiones terrestres y todo lo demás. Eso hizo que la información acerca de cómo saberse conducir fuera creciendo, buscando esa información. Se crearon mapas. Ahora mismo tenemos un sistema satelital de comunicación que es bien efectivo y podemos conducirnos con mucha facilidad de un lugar a otro usando el internet, usando el satélite. Y realmente es de gran valor y nos damos cuenta cuando nosotros estamos en dificultades. Recuerdo yo perfectamente por mi edad que hubo un momento en que no existía nada de eso y que lo más que llegamos a tener tal vez era un mapa que trazaba una ruta o alguien que nos dijera de cómo llegar a un lugar, pero llegamos al lugar y teníamos que pedir información. Teníamos que decir a la persona, a la primera persona que encontráramos en un colmado, en un establecimiento comercial o en la calle, por favor me puede decir cómo llegar a tal lugar. Y muchas veces esa persona nos decían, pero era tan difícil porque estábamos tan distantes del lugar que se nos confundía más. Nos decían tome allí, doble aquí a la derecha, a la tercera calle tome en la izquierda, después que vea tal referencia será un correo, un hospital, doble otra vez, vuelvo otra vez. Y se nos hacía muy complicado. Pero recordemos que Jesús vino y dijo, en el versículo 6, en capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino. ¿Qué quiere decir? Que si la persona con quien yo hablé al llegar a esa ciudad me dice, en lugar de decirme, toma aquí para allá, me dice, yo te voy a llevar, sígueme, qué fácil se me hace el camino. Es lo que Jesús te está invitando a ti en este momento. Ese versículo 6 del capítulo 14, yo soy el camino, simplemente te está diciendo, sígueme y tú vas a lograr llegar donde ninguno de las personas, ninguno de los profetas, ninguno de los hombres de Dios en el pasado pudieron llegar porque no tenían este camino que soy yo. Yo soy el camino y soy el que doy la comunicación entre usted, entre todo el ser humano y el Padre. Y cuando Él dice, yo soy el camino y que doy esa comunicación, fíjense, muy importante, que Él dice que Él es la verdad y la vida, cosa que ninguna otra persona se atrevió o se ha atrevido a decir que es la verdad y que es la vida. Pero esas dos partes nos llevarían otra prédica. Vamos a ir con el camino. Y Él dice sobre el camino, nadie viene al Padre sino por mí. Cuando dice nadie viene al Padre sino por mí, no se está refiriendo de manera exclusiva a los que estaban con Él en ese momento ahí. Él se está refiriendo a todo el mundo. Y cuando se está refiriendo a todo el mundo, son tanto los que existieron como los que habían de venir y los que estaban presentes. Eso es muy importante porque tú puedes ser alemán, tú puedes ser de manera más global, europeo, puedes ser africano, puedes ser asiático, puedes ser americano. Y cuando hablo de América, entiéndase la palabra amplitud de americano. Americano no es solamente Estados Unidos, americano es todo el que habita en este continente americano, desde Argentina, de la tierra del fuego de Argentina hasta la parte más alta de Alaska. Todos somos americanos, por eso digo americano. No estoy diciendo de manera exclusiva Estados Unidos, americano, porque el mundo fuera de Estados Unidos entiende lo que es América, es el continente americano. Entonces, todo eso, en Medio Oriente, Lejano Oriente, todos hermanos, Él se está diciendo nadie.
Nadie viene al Padre, nadie viene a Jehová, si no es por mí. Y eso es muy importante porque Él dijo eso en un momento en que la persona que estaban presente con Él se quedaban tal vez observándole y no entendían mucho lo que decía. Pero recordemos que ya antes de eso, había dicho David en el Salmo 68, versículo 18, que él iba a descender a lo más profundo de la tierra, iba a tener cautivo, iba a tomar cautivo iba a la cautividad y llevarlo con él a los cielos. Algo muy importante. También Pablo hace referencia de eso en Efesios 4, capítulo 4, versículos 8 y 9. También dice Pablo, que realmente él descendió a la parte más profunda de la tierra y tomó los cautivos que habían allí y los llevó consigo hacia los cielos. ¿Y quiénes estaban allí cautivos? Allí estaban cautivos desde Abraham, o sea, todos los justos, porque el Hades se dividía en la parte donde iban los justos y los malvados. Si queremos tener más influencia sobre eso, más referencia, podemos buscar a Lucas 16, 19 y tener más información. Pero eso es el lugar donde iban los malvados. La parte del infierno y la parte donde iban los justos al seno de Abraham. Él tomó todo lo que estaba en el seno de Abraham y lo subió consigo al Padre. Ese fue un trabajo exclusivo de él y que ningún otro ser humano podía haberlo hecho. Eso nos indica a nosotros algo muy importante y que debemos tener muy, muy en cuenta ahora. Si nosotros actuamos conforme a los que establece Jesús en el mismo capítulo 14, versículo 21, cuando Jesús dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese cree en él, esa persona y muere con esas condiciones, esa persona va a subir directamente a los cielos sin tener que pasar por ningún punto intermedio. Su pasada será directo a los cielos. El único intermedio que tendrá ahí, porque ahí tendrá un nuevo cuerpo con el Espíritu, el único intermedio que hay es esperar el día del arrebatamiento, donde ya se va a acoplar esa parte que tiene ahora mismo en los cielos con la parte física que tenía anteriormente. Pero veamos algo muy, 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 muy importante sobre esto, y es que realmente eso que le acabo de decir tiene su importancia. Pero veamos qué nos dice Hebreo sobre eso. Hebreo nos dice sobre eso algo que podemos ver en Hebreo 3, 7 y 8. Nos dice algo muy importante con relación al camino que es Jesús, la única vía de comunicación, el único puente que nos va a unir a nosotros con el Padre, el único ascenso con el Padre, el único ascenso, vía de acceso, mejor dicho, es Jesús. No hay otro, ni ha habido otro, ni habrá otro. Todo lo que han oído hablar de Jesús y no han acudido a Él para que ser conducido hasta el Padre, tendrán que rendir su cuenta. No soy yo que le tengo que saber qué va a pasar, porque no soy quien para juzgar, ni tengo ese llamado, ni creo que ningún ser humano lo tiene. Solamente Jesús realmente es que sabrá juzgar a cada quien conforme a lo que han hecho y conforme a lo que han obedecido o no. Pero dice Hebreos en el capítulo 3, versículos 7 y 8, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis
hoy su voz, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. También dice el mismo libro de Hebreo, en el capítulo 10, versículo del 20 al 25, permítame leerle porque es un poco largo, pero permítame leerle porque ahí va la parte ya de concluyente con relación a lo que él dijo que es el camino. Dice el 20, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Como vemos, es el camino nuevo, diferente al camino que llamaron los profetas, diferente al camino llamados por las personas elegidas por Dios para en ese momento llevar su mensaje al pueblo de Israel. Este camino es nuevo, es diferente, tiene una forma diferente y no es realmente un camino terrenal. Este camino te puede servir para que en lo terrenal te conduzca conforme a la palabra de Dios, guardando su mandamiento, para que pueda ser luego conducido por el camino espiritual que te va a conducir al Padre. Ese es el camino nuevo. Y ese camino, como dice Hebreo 10:20, abrió a través del velo, esto es de su carne. Jesús, mediante su muerte, mediante su sacrificio, vino a abrir ese camino, porque la muerte de Él nos trajo a nosotros la redención, la liberación del pecado, la liberación de la opresión y el engaño que nos tenía Satanás. Satanás nos tenía oprimido y engañado por muchos años, desde la creación de Adán y Eva, pero Jesús vino y nos liberó mediante su sacrificio, mediante el derramamiento de su sangre. Jesús vino para liberarnos de la opresión, del engaño. Y si tú quieres ser liberado, y si tú quieres vivir una vida conforme a la que Dios quiere que tú tengas, y no a la que quiere que tenga Satanás, si tú quieres vivir esa vida conforme a la que Jesús vino y dijo, y por lo cual Él murió y se sacrificó, realmente acércate a un lugar, acércate a una iglesia, acércate a nosotros, llámanos, busca información. Continúa diciendo el capítulo 10, en los versículos siguientes, dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Acerquémonos a Dios, acerquémonos con corazón sincero, con un corazón triste y humillado, buscando realmente la salvación, un corazón de entrega, de servicio al ministerio donde tú vayas, un corazón no de búsqueda de información o de criticar lo que allí se esté haciendo, sino a contribuir lo que se esté haciendo en ese lugar, aportar idea, aportar conocimiento, aportar tu esfuerzo, aportar tu persona para que ese ministerio lleve la palabra a otros que estaban perdidos, tal vez como tú lo estuviste en un momento dado. Hagamos ese esfuerzo. Dice, purificándolos en plena certidumbre de fe, purificados por los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar. Firme sin fluctuar. O sea, ¿qué quiere decir? Firme sin fluctuar es como, por ejemplo, cuando usted tiene esos troncos en el agua, que aunque el agua vaya y venga, se mantienen firmes. Y el que está fluctuando, la ola del mar o de la corriente que vaya, lo lleva y lo trae. Ese es una persona que está fluctuante, no está firme. Y nosotros debemos ser firmes en nuestra decisión. Firme, no importa la circunstancia que estemos viviendo. Puede ser que estemos viviendo un momento de mucha fatiga, de muchas dificultades, de mucho tormento. Tormentos que pueden venir de diferentes índoles, de diferentes formas. Tormento que puede venir por la muerte de un familiar. Tormento que puede venir por problemas en el hogar.
tormento que puede venir por problemas con los hijos, o con un hermano, o en el trabajo. Todos son tormentos que nos pueden llegar y estamos susceptibles a ellos, pero tenemos que mantenernos firmes y no fluctuar de un lugar a otro por cosas sencillas que están pasando. La profesión, dice, de nuestras esperanzas, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Para eso debemos buscar el acercamiento uno a otro para esos momentos de dificultades, buscar estímulo, entregarle amor sincero a la persona, amor desinteresado, y buscar que la persona hagamos las buenas obras, como dice la palabra. Y dice el 25, no dejando de congregarnos, porque tengamos todas esas dificultades y todas esas cosas que yo he dicho que las tenemos todos seres humanos. Pero eso no es motivo para alejarnos de la iglesia, para dejar de congregarnos. Si usted busca ese Hebreo 10, del 20 al versículo 25, que es el que estoy leyendo ahora, usted podrá reflexionar más y pensar más en lo que está aquí, y buscar y tomar esas palabras que están aquí y tal vez llevarlas a un lugar donde usted se congregue o donde usted se congregó en un momento dado, y oyendo este mensaje usted ha decidido volver a congregarse con un corazón sincero, un corazón lleno de fe, una persona totalmente decidida a servirle a Jesús, servirle al Padre, servirle al Hijo, servirse mediante la orientación del Espíritu Santo. Por eso dice el 25, y vuelvo y repito, no dejando de congregarnos, porque cuando usted deja de congregarse, usted pierde fe, usted pierde la dinámica. Yo siempre pongo el ejemplo, siempre he puesto el ejemplo, de que cuando uno está congregándose, uno está como la olla que está en la estufa, con la estufa encendida. Usted está burbujeante, usted está dinámico, usted está activo, usted está caliente. Pero cuando yo separo esa olla de esa estufa, la estufa en este caso la iglesia, usted hace así, el agua se vuelve y se calma, se va perdiendo calor, y al momento, a las 2 o 3 horas, usted le pone la mano, está fría, y al día siguiente hasta se puede congelar, dependiendo de donde esté. Eso nos pasa también a los seres humanos, y por eso Pablo dice bien claro aquí, porque Pablo escribió Hebreos, no dejando de congregarnos, porque él sabía, con la experiencia que tuvo Pablo, con todos los lugares que visitó, toda la iglesia que formó, todos los hermanos que levantó y todos los que se descarriaron, él sabía que eran por consecuencia mayormente por dejar de congregarse, por simplemente querer quedarse en la casa viendo un televisor, o viendo un partido de juego, o viendo la novela, o oyendo la noticia, o conversando con un hermano, o porque llegó una visita. A mí me llega visita igual que todo el mundo. El que no quiere venir conmigo lo dejo en mi casa, hasta solo lo dejo, si no quieren venir. Pero yo no voy a dejar de hacer, lo que tengo que hacer por eso. Entonces dice, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y por último, hermano, el versículo 39. Con este versículo voy a concluir el mensaje. Pero nosotros no somos de los que se retroceden para perdición. Nosotros no somos los que dejamos de congregarnos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, sino de los que tenemos fe para mantener el alma activa, el espíritu activo y comunicado con el Espíritu de Dios. De tal manera que mantenernos activos, porque sabemos que la llegada del Hijo será como el ladrón en acecho, que no sabremos cuándo, ni a qué momento, ni a qué hora, y debemos estar preparados, congregados,
activo como el agua burbujeante. Dios me le bendiga. Espero que el mensaje que le he traído le sirva para reflexionar a los que están descarriados, y el que nunca lo ha oído, buscar más información. Busque la Biblia. Es la guía, es la información que tenemos para nosotros. Dios le bendiga y lo espero en una próxima ocasión.